¡Quédate en tu lugar! ¡O si no, lo haré explotar y moriré contigo! ¡Suelta el arma ya! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala ya! ¡Suelta el arma ya! ¡Suéltala! ¡Suéltala ya! ¡Agárrala y no explotará! ¡Estás mintiendo! ¡Sacó el pasador de la bomba! ¡Lo vi! ¡Explotará! No explotará ni sin el pasador. Mientras tú la agarres con fuerza. No va a explotar ahora, ¿verdad? No estás mintiendo. Lambert. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Agárrala y te sacaré de aquí. ¿Y entonces? ¿Hacerme explotar en otro lugar? Tú no morirás. Te llevaré a un lugar a prueba de explosión. ¿Eres valiente? ¿A qué te dedicas? Soy cirujano. Me gradué hace poco. Un cirujano debe tener pulso firme. ¡Pierdo el control de mis manos! Porque el sistema neuroendocrino responde al sistema nervioso simpático. Eres muy bueno en tus lecciones, pero si sigues produciéndolo, ambos moriremos aquí ya. ¡Lo detendré sin falta! ¿Cómo te llamas? Mika. No conozco ese apellido. Mi padre se apellida a mí. ¿Qué puedo hacer con esto? Doctora Mi, escucha. Necesito que te levantes ahora mismo. No sigas hasta afuera. No puedo caminar. Temo que explote en cuanto me mueva. Si me pongo muy nerviosa. Estaba aquí para comprar regalos para el aniversario de bodas de mis padres. No me he casado, no he salido con nadie. No puedo morir aquí y ahora mismo. ¡No! ¡No puedo! ¡Doctora Mi! ¡Mírame! ¡Mírame! No quiero. No es tan complejo. Si sales conmigo de aquí ya, quizá comamos hot pot, quizás podamos tomarlo ya caliente. Pero si no lo haces, no hay otra opción, simplemente moriremos. Simplemente moriremos. Créeme que sí. Yo aquí y tú estarás bien. Y estarás bien. Levántate. Levántate despacio. Estoy asustado. Tengo miedo. Antiexplosivos, ¿listos? Unidad antibombas, prepárense. Cuando cuente 3, Tú lo sueltas y yo lo sostengo. suéltalo y yo lo agarro. Mete tu pulgar. 2, 3. Muy bien. Igual para todos. Lo mismo con el resto. Usted dedo índice. 2, 3. 3. Cuide dedo medio. 1 sí, 2, sí.
3, ya. Los 2 últimos dedos. Tu dedo anular. 1, 2, 3, sí. El último. Aguanta. 1, 2, 3, ya. Soy la policía. Este es el mapa cerebral, tal como se solicitó. ¿Has visto mi aviso de entrenamiento? Sé que lo olvidarás seguro. Por eso lo puse en tu bolsa ya. ¿Qué es lo que será de mí? Sin ti. El entrenamiento de primeros auxilios. Durará varios días. Cuídate mucho. Lo sé muy bien, doctora Mi. Será mejor que comas ahora. Vitamina, proteína y carbohidrato esencial. Vitaminas, proteínas, hidratos de carbono. Una dieta perfecta. ¿Quién te despose? Él será muy feliz de seguro. Seguro que será feliz. Curaré tu mal, curaré tu enfermedad. Cumplo con mi palabra. Es la tercera vez que me vuelvo. He probado todo lo... Cirugía, quimio y radio. He probado de todo. Cirugía, quimioterapia. Y radioterapia. Si lo que quieres es lograr algo, lucharás hasta el momento final. Pienso a veces... Si quieres lograr algo, lucharás hasta el último momento. Resumidor. Cuando un perro me mordió. Me salvaste y te lesionaste con una gran cicatriz. Ahora es mi turno de salvarte. No te dejaré ir. ¿Qué ocurrió? ¡Silencio! ¡Baja la cabeza! ¡Baja la cabeza! ¡Silencio! ¡Date la vuelta! ¡Agáchate! ¡Me refiero a ti! ¡Agáchate! No quiero oírte montar ruido. Ni un sonido.
se mueve! ¿Te gusta ser de héroe? Tus de conducta. Ha matado a todos ustedes en este vuelo. Si esto fuera una situación de verdad, el equipo cometió 4 errores terribles durante el simulacro. Entrenamiento de rescate de emergencia. El entrenamiento no es más que un esfuerzo superficial. Es necesario otorgar un certificado de finalización y enviarnos a la base de entrenamiento policial. Es una colaboración con la policía, ¿entiendes? Los médicos necesitan aprender rescate de emergencia y deben obtener el certificado de finalización. Todos los médicos nuevos necesitan aprender. ¿Quieres ser el primero? ¿El primero de qué? Primero, cuando el avión fue secuestrado, nadie pulsó la alarma para informar a la cabina. El primero que no obtenga el certificado. Que no consigue el certificado. Yansha. El entrenamiento es igual que el entrenamiento militar que tuvimos en la universidad. Segundo, nadie se levantó para comunicarse con los ladrones y averiguar su objetivo o estabilizar sus emociones. Como correr, marchar, comer y cantar. Antes de reunirse. La unión hace la fuerza, suma. Eso es cierto. Mira este lugar como una casa vieja sin nada especial. Me atrevo a decir que no tiene nada de la tecnología aquí. Tercero, olvidaste proteger a los pasajeros. Un niño llorando puede enfurecer fácilmente a los ladrones. Así que debes mover a los niños a un lugar, lejos de los ladrones. Maldita sea. ¿Qué pasa? Esta es la directora E de nuestro hospital. He oído que su marido es el jefe actual de la policía especial. Y por eso mismo hemos llegado aquí para realizar el entrenamiento de rescate de emergencia. ¿Cómo te atreves a seguir quejándote? Cuarto, un miembro intentó atacar al ladrón cuando no estaba muy seguro de ganar, poniendo en peligro a las personas y al lugar. Lo más importante, cuando un aeroplano es secuestrado, es no irritar a los ladrones. El entrenamiento bienal ya es una tradición de las instalaciones de nuestro hospital. A través del entrenamiento aprenderás las habilidades necesarias para que tú puedas proporcionar muy eficaz rescate en el lugar y la atención médica oportuna en un desastre natural o un evento traumático muy masivo. Primero les presentaré al instructor del entrenamiento, el subcapitán del equipo de asalto Tigre, el señor Shuwembo. Démosle la bienvenida. Hola a todos, un gusto. Soy el instructor asistente de este entrenamiento, soy Shuwembo. Su instructor principal es nuestro capitán Sinkeley. Gracias a todos. Gracias por la cooperación. Ese hombre es guapo. He oído que se llama Sinkeley. Él es el capitán. No puede haber de un hombre tan guapo como él. En primer lugar, en nombre del equipo de asalto Tigre, les doy la bienvenida hoy. Luego, les haré saber enseguida el contenido del entrenamiento. Confisque sus cigarrillos. Sí. Está claramente establecido en el manual de entrenamiento que está prohibido fumar durante el entrenamiento. Se los guardaré bien, no te preocupes. Recójanlo después del entrenamiento. No hace falta, mano. Puede quedárselos. Soy su instructor, no su hermano. Durante este entrenamiento de rescate de emergencia, estarán aislados del exterior durante 2 semanas. Las teorías cuentan el 30% de su puntuación y las prácticas el 70%. El curso incluye entrenamiento físico, rescate básico, cuidado de traumatismos y simulacros de emergencia. Somos médicos. Necesitamos que nos enseñen cuidado de traumatismos. Exacto. Es una pérdida de... ¿Lo tienen todo claro? Hablen. Podemos pedir permiso. Es un curso de entrenamiento sin contacto y a veces podemos tener acciones urgentes por la noche. Así que nadie puede irse sin una causa razonable. Deben pedirle al instructor jefe que firme su solicitud de permiso si es necesario. Entonces, ¿puedo pedirle? Déjeme decirlo de nuevo. El instructor jefe es nuestro capitán Sinkeley. Ahora, todos, vuelvan y cámbiense de ropa. ¡Nos vemos en el patio dentro de 10 minutos! ¡Todos! ¡En posiciones firmes!
alinear a la derecha. ¡Al frente! Descansen. ¡Alto! ¡Ven aquí! ¡Yo! ¡Apúrate! ¡Usa la fuerza! Vergonzoso. Haz trampa, vergonzoso. Haz 30 más. Hagan otros 30 abdominales. Tomen agua, chicas. Toma, gracias. Chentao, ¿no nos traes? ¿Por qué no nos traes? ¿Una botella de agua? Ni hablar. Mis piernas ni siquiera pueden sostenerme. Jansan, ya le pregunté. Jansan, acabo de preguntarle a Liz. Dijo que pronto podemos almorzar. He traído pasta de res. ¿No estoy a dieta vegetariana? ¿Desde cuándo tú tienes esa dieta? No es asunto tuyo. ¿No irás? ¿Pedir permiso esta tarde? Piénsalo un poco. Esto es un entrenamiento sin contacto. El señor Shu... No esperaba que fuera tan Pero el doctor Xiao Yuhan es un especialista en neurocirugía del mundialmente famoso Centro Médico Allen. Esta vez vendrá a nuestro hospital para intercambiar con nosotros. Debo verlo. Solo él puede ayudar a Xiao. Entonces solo puedes esperar que la cara de póker haga una excepción por ti. ¿No has oído? La cara de póker no es nada. Shinkelei es más horrible que él. ¿Quién es ese? Nuestro instructor jefe. ¡Shinkelei! Apodado el Destructor. Él considera su deber destruir a cada alumno. Dos de nuestros mayores casi no lograron obtener sus certificados de finalización. Se dice que es el capitán más joven desde la fundación del equipo de Asalto Tigre. Parece que ganó el primer mérito. Así que fue ascendido. Es realmente tan impresionante. Te digo que el policía especial más increíble puede luchar contra una situación y mantener la mano firme, incluso frente a una granada. Sin que Ley lo hará. Quedaría empequeñecido. Si se le compara con él. De todos modos, el mundo tiene justicia, mientras que él podría ser despiadado. Querido Mika, te deseo buena suerte. No debes ser. ¡Maldita sea! ¡Me llamo Mika! Probablemente me ponga obstáculos. Probablemente. ¡Reunidos! Y preparados para comer. Señor Shu, hoy no nos encontramos bien. Podemos pedir permiso para esta tarde. Nosotros no solo entrenamos vuestra fuerza física, sino también vuestra fuerza de voluntad. Así que no podéis. Ay, señor. Los dos están En el medio. Nos hemos ensuciado la ropa. De acuerdo. Podéis iros ya. Gracias, señor. Gracias, señor. Buen trabajo. Yo no soy una mujer capaz. No soy una mujer capaz. Salvo en lo que respecta a los hombres. Especialmente a uno que se avergüenza fácilmente. Al hablar con mujeres. Cabina de entrenamiento asignado. Muchas gracias. Ambos países tienen esta ruta de vuelo. En la ruta de este vuelo internacional son las regiones más violentas y su gestión aeroportuaria. Hubo dos incidentes en los que alguien introdujo mercancías prohibidas. Y armas en el avión. Para nosotros es muy importante que haya venido y nos haya dado el entrenamiento contra el secuestro de aviones, lo que garantiza aún más La seguridad de nuestros vuelos. Colaborar con usted. Luo Ting y Linian estarán aquí esta tarde para enseñarles algunas tácticas. Tengo trabajo que hacer. Bueno, entonces adiós. Hola. Señor Singh. Hola, señor. Señor Singh. Gracias por su trabajo. Sí, podemos seguir. Yo también quiero ser amigo suyo. Cuando sea necesario. Yo también. Yo también. Gracias, señor Singh. Gracias. Se lo dejo a usted. Es lo que debemos hacer. Debemos. ¿Cómo va el entrenamiento? Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. ¡Por favor, alcancen! ¡Todos, sigan corriendo! ¡Aguanta! ¡Mira la cara! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Y ven!
rindo! ¡Alcanza ya! ¡Te digo! ¡Fracaso de éxito! Aguanta. Ya no puedo correr más. Tengo que correr. Necesito pedir permiso al señor Shu después de terminar. Corredora de maratón. ¡No lo sabes! ¡Cuando lo termine! Tengo un asunto urgente. No lo sabe. ¿Podría dejarme ir? Está claramente indicado. ¿Podría dejarme ir, por favor? Está bien claro en el manual que debe entregar la carta al instructor jefe. ¿Dónde está él? No ha llegado todavía. Entonces no es responsable. No puede retenerme por esa razón. Por favor, ayúdame. No me responde. ¿Puedes enviarle un mensaje de WeChat? Eso no está en nuestra regla. Las reglas están muertas, pero los humanos están vivos. Pero las disciplinas también lo están. Debemos obedecer las disciplinas. Toma un poco de agua. No tengo sed. Toma un poco. No me gusta eso. Él aceptó dejarte ir. Él no te dio una oportunidad, ¿verdad? Number. Debo ver al director Shaw hoy. Pues, ¿qué puedes hacer? ¡Huye ahora! Baja la voz. Acaba de pasar lista. Creo que no la volverá a pasar en un corto periodo de tiempo. Encontraré una oportunidad para huir cuando todos nosotros estemos bajando la montaña corriendo. Esto suena mal. Tengo que intentarlo, aunque esté mal. Apuesta por ello, sin dudar. Entramos en este momento en la terminal de autobuses de ¡Ten cuidado! ¿Por qué me miras tanto? ¿Qué demonios pasa? Una chica bandida. ¿Qué es lo que deseas? Debo ir al hospital Renzi. ¿Me podrías llevar tú? Realmente no puedo tomar un taxi. ¡Sube! ¡Gracias! ¿Por qué estás ahí? Soy médico del hospital Renzi. Estoy asistiendo a un entrenamiento en la base de la Policía Especial. ¿Qué tipo de trabajo haces? Policía. Qué casualidad tan inesperada. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Mika. Un gusto. ¿Cómo te llamas? No conozco ese apellido. Mi padre
¿Qué puedo hacer al respecto? Mika, sí. ¿Cómo va tu entrenamiento? Solo algo básico. Entrenamiento físico solo son trámites. Y muchos de nosotros solo queremos un certificado para que nos den algunos títulos. ¿Tú sientes lo mismo? Number. Espero poder aprender algunas habilidades que puedan usarse en una emergencia para satisfacer necesidades prácticas. Ay, no molestar a los demás. Eres práctico. ¿Quién es tu instructor? ¿El señor Shu? Bien, es un hombre responsable, de verdad. Soy una responsable. Puede ser un poco rígido. Es mejor que Shin. Es mejor que ese Kinkeley. Shin-Keley es instructor jefe. Shin-Keley es el instructor jefe. Pienso que él debe haber sido muy negligente. Creo que debe haber sido negligente. Y necesitamos su firma. Si queremos pedir permiso. Por poco no logro salir de allí. Yo le llamé mucho más tarde. Lo llamé más tarde. Y pedí permiso. No me gusta. Tampoco me gusta Shin-Keley. A mí tampoco me gusta ese Shin-Keley. ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinas de él? Dicen que es terrible. Y consideró su deber destruir a cada uno de nosotros. Destruir a cada uno de nosotros. Que él es el tu líder. ¿Por qué crees que soy su subordinado? Pareces joven. No puedes ser un líder. ¿Por qué hay un atasco? ¿Tienes prisa? Me temo que llegaré tarde. Prepárate. Aquí estamos. Dicho sea de paso, por favor no le digas a Shin-Keley lo que te conté sobre él. O si no, me meteré en problemas. No te preocupes. No se lo diré a nadie, palabra. Vale. ¿De qué manera te pago? ¿Te pago por WeChat? No hace falta. No soy un taxista, ¿eh? Bueno, bájate. Muchas gracias. Hasta la próxima vez, ¿eh? ¡Imagen médica! Doctor Shao, ¿has hablado con la academia? Ya me he encargado de ello. Volveré por 2 años. Como médico de intercambio, todo el mundo sabe que la nacional tecnología de neurocirugía se ha desarrollado rápidamente. También esperan que podamos enriquecer nuestra experiencia en primera línea. Genial, te esperaremos. Hasta luego. De acuerdo. ¡Vamos! Doctor Shao, soy neurocirujano residente en este hospital, Mika. He leído todos tus artículos publicados en esta revista. Te admiro mucho. Gracias. Disculpe. Doctor Shao. Doctor Shao, solo dame un segundo. Lo siento, he dicho que tengo que coger un avión. Solo necesito un segundo. Doctor Shao, tengo una amiga muy cercana que tiene glioma de alto grado, grado 3, después de 3 operaciones. Ha recaído. Le duele todo el cuerpo. He leído su innovador tratamiento, publicado en la revista médica, que puede reducir drásticamente el dolor al paciente. ¡Es el médico! Por favor, échale un vistazo. Ha estado enfermo mucho tiempo y tiene su propio médico de cabecera. No conozco su historial médico. No puedo darle ninguna sugerencia precisa. Usted acaba de decir que los pacientes deben vivir con dignidad. ¿Por qué me rechaza sin siquiera haber leído su historial médico? Como médico, es muy poco profesional involucrarse demasiado con este paciente. Si ser insensible es ser profesional. Estoy dispuesto a no ser profesional.
poco profesional todo el tiempo. Aún así hay luz, incluso si hay una luz de esperanza. No debería rendirse con ella. Su teléfono, su informe de patología. Y los historiales médicos están todos ahí. Le responderé después de leerlo. Involucrarse con el paciente perjudicará su juicio racional. Es muy poco profesional, pero comparado con ser insensible. Muchas gracias, doctor Shao. Mika es muy atrevida. Mika es bastante atrevida. Está joven. Es bastante atrevida. Fuimos a la tienda de comestibles para comprar polo. ¿No tenéis ahora mismo el periodo? ¿Por qué diablos? ¿Por qué estáis comiendo polos? Le mentimos a ese estúpido instructor. Odio correr. Genial. Lo siento, está bien. No hay problema. ¿Acaso me has olvidado tan pronto? Eres tú el tipo amable que me llevó a la ciudad. ¿También estás aquí de compras? Sí. ¿Vas a volver a la base más tarde? Sí. Déjame pagarlo ya por ti. No hace falta. Está bien, de nada. No, mira, sí. Capitán Xen, ¿acaso eres tú Sin Kelei? ¡La Capitán Xen! Yo tengo aquí por fin a la persona que tú quieres. ¿Qué esperas tú? ¡Toca el timbre! ¡Formen ahora! ¡Sí! He terminado. Mika, ¿cuándo volviste? El agente Shu me quitó el teléfono. No me permite avisarte. ¿Quién es ese? Parece guapo. Es más guapo que el agente Shu. ¿Por qué hablas tanto? ¡Silencio! Déjenme hacer una presentación. Este es nuestro instructor jefe, Sin Kelei. ¿Quién lo trae por aquí? Chang King. Chen Xiaoyan. ¡Fuera! Corran 10 vueltas a la pista. 20 vueltas si no empiezan ahora. Sé que ustedes han oído qué tipo de persona soy yo. No creo que necesite perder el tiempo. Si alguno de ustedes quiere aflojar el ritmo de trabajo, hacer trampas y holgazanear como estas dos personas, les aconsejo que se vayan ahora. También prometo que esas personas no tendrán el certificado de finalización. Ya que nadie quiere irse, espero que todos puedan deshacerse de sus malos hábitos. Ya que eligieron estar aquí mismo, deben cumplir la disciplina aquí y obedecer órdenes. ¿Entendido? ¡Sí! ¿Entendido? ¡Sí! Esta tarde, algunos de ustedes se marcharon de la base sin permiso. ¿Quién es tan indisciplinado? No importa realmente quién sea esta persona. Lo importante es que todos ustedes son un equipo. Todos y cada uno de ustedes serán todos castigados por culpa de esta persona. Llegaron 15 minutos tarde para la reunión. Todos. ¡15 vueltas ya! Esa persona es un fastidio. ¡La! ¡Giren a la izquierda! ¡Paso doble! ¡Marchen!
hombres, solo han dado unas vueltas. Y ya están jadeando así. Si los enviamos a la zona del desastre, deberían salvarlos a ustedes o salvar a otros. Será mejor que no les tiemblen las manos cuando tengan el purín y corten el intestino grueso, como si fuera el Diego. ¡Sigan corriendo! ¡Ahora saben lo débiles que son en realidad! ¡Vamos! ¡Pónganse en pie! En la zona del desastre a gran escala, los oficiales de seguridad, policía armada y bomberos. La policía armada y los bomberos tienen fuerza física, pero nos falta el conocimiento. Médico profesional. Soy lo contrario de nosotros. Soy lo contrario de nosotros. Es adaptabilidad y forma física. Es adaptabilidad y forma física. En entornos extremos, nuestro entrenamiento es seleccionar con 2 habilidades. Con esas 2 habilidades, para salvar. ¡No vinisteis a jugar! No estáis aquí para divertiros. Que el entrenamiento es puro formalismo. Y el entrenamiento es solo formalismo. ¡Desde mañana! ¡El entrenamiento comenzará! ¡Empezará el entrenamiento real! Trabajasteis duro. Habéis trabajado duro. ¿Por qué amable? Incluso me llevó en su coche. ¿Por qué era tan amable conmigo? Para que yo saltara. Te dije que tuvieras cuidado. Para que cayera en ella. Y la gente, ¿cómo no se dio cuenta De que faltaba una persona. Saliste y te topaste con Sinkeley. No estás buscando problemas. Saliste y te topaste con Sinkeley. No estás buscando problemas. Salir de la base sin permiso. Es mi culpa. Haber salido de la base sin permiso. Me expuso desde el principio. Podría haberme delatado desde el principio. Me envió fuera. Fingió ser amable. Él aprovechó para espiarme, para que pudiera contraatacarnos. Él es demasiado insidioso y muy astuto. Es extremadamente insidioso y astuto. Será mejor que pienses en cómo lidiar con ello. ¿Qué quieres decir? Él me castigó, no. ¿Me puedes perdonar? Has olvidado cómo nuestro superior no pudo obtener el certificado de finalización la última vez. ¿Quieres ser la primera persona que no logre obtener El certificado en el hospital Rensing. No será grave, ¿no? Shin, agente Chin, por favor. Shin, agente Chin. ¿Puedes perdonar? ¿Puedes perdonarme? Perdón, agente Chin, lo siento. ¿Puedes perdonarme, agente Xin? Por favor, acepta. Ay. Agente Xin, lo siento mucho. Perdón, me equivoqué. Agente Xin. Equipo de asalto tigre. Gran gesto. El doctor hizo un gesto grandioso. Yo lidiar contigo. Que debería tratar contigo. Puedes castigarme de la forma que quieras. Puedes castigarme como quieras. Salir de la base sin permiso. Debería ser que te despidan. ¿Es tan grave? Agente Xin, yo no pedí permiso. ¿Tú? Así que no pedí permiso. ¿Tú? Pero no me despidas, por favor. Aquí, ninguna de tus razones. No puede llamarse razón. ¿Entiendes? Resta 30 puntos. Anota una falta grave. Si eso se repite una vez más, tú tiras de inmediato. Gracias, señor. Es demasiado pronto. ¿No lo he terminado? Limpia los baños hoy. Después de que termine el entrenamiento. Está bien. Todo lo quieres. ¿Sí? ¿Hay algún problema? No hay problema. Limpiaré los baños con cuidado. Puedes irte. Muchas gracias, señor.
señor policía especial. Primero, por favor, acepta mi saludo hacia ti. Gracias por protegernos con tu vida en la operación de rescate en la joyería. Fue como una pesadilla interminable. Pero también tengo suerte. Quiero agradecerte una vez más, Mika. Agárrate fuerte, te sacaré. ¿Y luego qué? Quizás me harás explotar en otro lugar. Tú no vas a morir. Te llevaré al punto prueba de explosiones. Tenemos a una joven y hermosa Señora de limpieza. No digas tonterías. Ella es un aprendiz, claro. Oh, ¿así que está castigado a limpiar los baños? ¿Por qué no pasas adentro ahora? Hay alguien dentro. Según tu expresión, ¿tienes algún problema con la limpieza? No tienes nada mejor que hacer. ¿Qué solo limpiar? ¿Qué problema puedo tener? No sé. El capitán Chin ya estaba adentro. Quiero decir, puse un cartel aquí. Decía no disponible. ¿Por qué entraste igualmente? No lo use más. ¿Por qué entraste si no lo usaste? Sí. ¿Por qué entraste si no lo usaste? ¿No tienes nada que hacer? No. ¿Has terminado? Seguiré limpiándolo. ¡Sí has terminado! ¡Línea! 5 kilómetros. 5 kilómetros. ¡Claro! Vamos ya. Hablas de más. Date prisa. Si es limpio. Estoy aquí para comprobar si el baño está limpio. ¡Qué prometido! Menudo entrometido. Hace un minuto acabo de terminar de limpiar todos los baños de hombres de la base. No sé por qué necesitan tantos baños de hombres aquí. No habrá agua caliente y el baño estará cerrado. Si no te duchas ahora. Si no te duchas. Agente Singh. No soy, oye. No me digas, hey, me llamo Mika. He limpiado todos los baños. ¿Tienes algo más? ¿Acaso dije que limpiaras? ¿Solo necesitas limpiar los baños? ¿También limpio el baño? ¿También el baño? ¿Tienes acaso un problema? Bueno, ¿tienes algún problema? Trapea el suelo, por favor. Cierra la puerta al ducharte. Cierra la puerta con llave después de ducharte.
Ella se ducha después de limpiar el baño. ¿No deberías ¿No deberías entrevistar por el televisión? y grabar el video promocional de la empresa? Hazlo tú ya. Necesito entrenarlos más tarde. Los entreno. Tú la entrevista. ¿No es eso lo que me dijiste? Eso no es lo que dijiste. No puedo cambiarlo. No puedo cambiar mi orden. ¡Hazlo tú! En urgencias. Cuando hagan rescates de emergencia, en la naturaleza y en las montañas. La mayoría de las veces usaremos una camilla de emergencia así. Estos cinturones de protección son relativamente más importantes. Los cinturones de protección deben estar abrochados para evitar que se deslicen y se resbalen. Trabaja conmigo. Trabaja conmigo. Acuéstate. Vamos, písalo. Levanta las manos. ¿Puedo bajarlas? ¿Puedo bajar las manos? ¡Lolo! Chicas, probadlo ya. Chicas, probadlo primero. Quiere verme tonto. Solo quiere hacerme quedar en ridículo. Pensé que era amable. En realidad, yo soy muy estúpido. ¡Soy muy tonta! No. Number. Creo que vosotros dos. Simplemente no os lleváis bien. Exacto. Deberías cambiar a Mikelei. Renombrarte como Mikelei. ¡Le traerás a él! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Tropezará al subir la montaña. ¡Y se atragantará de nuevo! ¡Se atragantará! ¡Y se atragantará! ¡No comerá suficiente! ¡No más sin Kelly para! Mikelei. Mikelei, ¿qué? Es divertido. Te lo diré a ti todos los días. ¡Qué tonto fui! No sabemos cuál es el próximo entrenamiento. ¿Por qué te lavas el pelo ahora? Limpié los baños. Siento que huelo mal. Vete a lavar. Gracias. Está bien. Perdón, agente Chin. Lo siento mucho. El entrenamiento de esta tarde está a punto de empezar. Date prisa. Oh. Agente Chin. No pasa nada, ¿eh? Sabes que yo no lo hice a propósito. Te lo prometo. Ya sabes, ¿eh? ¡Levántate ya! Voy a ir enseguida. ¿Por qué soy tan desafortunado cada vez que te veo? La camilla se balanceó. Da 20 vueltas. La puntuación de entrenamiento de emergencia. Siguiente grupo. Fijación irregular del herido. ¡Ah, 20 vueltas! Vamos, siguiente grupo. Siguiente grupo.
¡Viene yo! Estoy tan asustado. El último grupo ha fallado. Todos haréis 20 vueltas esta misma tarde. ¿Por qué motivo? Agente Xing, eres profesional siquiera. Nuestra camilla está bien. El herido está bien. ¿Cómo hemos fallado? No puedes simplemente suspender a todo mi grupo debido a nuestras necesidades personales. ¿Crees que lo has superado? Por supuesto, no hay ninguna duda. ¡Lineal! ¡Dale ya un casco! ¿Crees tú que puedes superarlo ahora mismo, no? No. El lugar donde sujetamos el cinturón es bajo, lo que provoca inestabilidad en la parte superior del cuerpo. Sin llevar casco. Podría verme. Me rompí toda la cabeza. Lo más importante en el rescate de emergencia es no dejar que el herido sufra daños de nuevo. Pero a vosotros les quitaríais la vida directamente. Como ya dije, cada una de las partes es crucial y debe practicarse repetidamente. ¿Estáis convencidos? Sí. ¡Aceptad el castigo entonces! ¡Retirada! ¡Ya! Agente Xing, tú es de casco. Lo siento. Me temblaban las manos. No podía sostenerlo firme. Las manos de un cirujano no pueden estar temblando. Ven a verme solo para entrenar a las 2 de la tarde. Las manos de un cirujano no pueden temblar. ¡No puedo evitarlo! Este es nuestro vehículo elevador. La plataforma puede elevarse, lo que puede ayudar a nuestros francotiradores. Tú dispara y mata al sospechoso. Este vehículo es muy interesante. Aquello es un vehículo extensible. Esta estantería puede extenderse mucho. Generalmente se usa en puentes. De acuerdo. ¿Puedo verlo? Claro, sí. Veamos el siguiente vehículo. De acuerdo. Vamos. Este es un vehículo de asalto blindado. Tiene blindaje de 3 niveles. Hay troneras en la carrocería. Y tiene una torreta giratoria. Lanzador eléctrico de gas lacrimógeno. ¿Puedo mirar dentro? Sí, sí. Ten cuidado. Esto sí que es un elevador independiente, soporte de monitor, que permite a los comandos realizar vigilancia y disparos. Sin salir ya. Tenemos que salir del vehículo. Ya. Revisemos el vehículo de adelante. De acuerdo. Hola. Soy Xiao Yuan. Doctor Xiao. Bueno, hay un amigo mío en el extranjero que está haciendo un estudio experimental de su caso. El caso de Jesse Auman. Le envié, pidió información adicional. Pidió información adicional. ¿Tienes tiempo para traer a Jesse Auman? ¿A nuestro hospital esta tarde? No hay problema. ¿Tiene algún...? ¿Familiar aquí? En su pueblo. Su familia está en su ciudad natal. Somos del mismo lugar, pero no aquí para tratamiento. Actualmente vivo con ella. Entonces tú vienes aquí con ella. Eres médico. Y también su amiga. Ella puede estar más tranquila si tú estás allí. Vale, id enseguida. Vale. Capitán King, yo, surgió algo. ¿Ah? ¡Ah! ¡Mika! Vamos a hablarlo. Gracias, doctor Xiao. ¡Ten cuidado!
Genial. ¡Pásamelo! ¡Necesito pausa! ¡Capitán Singh! ¡Hoy vienes muy fuerte! Necesito descansar un poco. Capitán Nick Singh, has venido. Ganaste muchos puntos tú solo. Capitán Singh, vienes hoy. Muy agresivo. Conseguiste muchos puntos por ti mismo. Ahora nos ganas en pista. ¿Por qué te vas ya? En el campo de entrenamiento durante tanto tiempo. No nos metemos con él. Solo tú te atreves a hacerlo. ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Quién se metió con él? No nos atrevemos a meternos con él. Que me fui ayer mismo de aquí. De antemano. Yo te envío un mensaje más tarde. Doctor Mi, un momentito. Esta es justo la segunda vez. Estás despedido, amigo. Te envío un mensaje después. Doctor Mi, ¿esta es la segunda vez? ¿Estás despedido? Agente Xing, puedo hacer lo que quieras. Solo no me despidas. No castigaré a nadie debido a mis emociones personales. Aquí mismo. La disciplina está por encima de todo. Sé que en tu profesión la disciplina está por encima de todo. Pero yo no salí por otras cosas, claro. ¿De verdad? Ahora mismo sigues enfatizando tus propias razones. ¡Claro! Pones tus asuntos personales primero durante el entrenamiento. Si un día hay una emergencia, no estoy seguro qué decisión tomarás al final. Si todos tienen una razón para su error, entonces el orden no significa nada ya. Sé que no importa lo que diga ahora. Todo está mal, totalmente. Pero no estoy aquí solo para obtener un certificado. De verdad, quiero aprender algo nuevo. Me uní a un equipo de rescate de emergencia desde que estaba en la universidad. Espero poder salvar a algunas personas que me necesitan de verdad. De verdad espero poder usar lo que aprendí para ayudar a otros. Esto no es para ti, no. No me iré jamás. Depende de ti. Nunca te graduarías aquí. ¡No estoy aquí! ¡No vine aquí! Por el certificado. ¿Y tú aquí? Vengo a grabar un video publicitario. Estoy aquí para grabar un video promocional. ¿Ah? ¿Qué pasó? Servicios de hombres. Baño de hombres. Qué miserable soy realmente. Este juego se está volviendo más difícil a medida que supera los niveles 1 a 1. Pero hay gente que todavía lo ama. Entonces, tiene que meterse conmigo todo el tiempo. La vida es interesante cuando afrontas grandes desafíos. Ahora hablo completamente en serio. Si un hombre es lo bastante guapo, puedes ignorar su personalidad. Ron Kingsia, eres realmente un caso perdido. Quiero decir, si no quieres el certificado, ¿por qué te quedas aquí y buscas sufrimiento? ¿Buscando sufrimiento? Estoy dispuesto a hacerlo. Aún puedo aprender algo. Todavía puedo aprender algo. ¡Que pueda usar más adelante! Estás despedido ahora. Deja de limpiar el inodoro. No, eso es un asunto diferente. No quiero que él tenga más excusa. Pero en serio, estuve allí todo el día, cuando estaban entrenando. Es realmente duro. ¿Por qué buscas problemas? Realmente quiero quedarme. No quería romper la regla. Te conozco. Estaba seguro de mí. Estaba seguro. Para entrenamiento, para entrenar el equipo de rescate de emergencia. Equipo de rescate de emergencia. No esperaba que sucedieran tales cosas. Pensé que Xiaoman, todo es por dinero al final. Al final todo se reduce al dinero. Está yendo bien todo. De acuerdo. El refrán dice bien. Como dice el refrán, al final las cosas se arreglan. El asunto se resolverá. Esto es mi teléfono. Buenas. Doctor Shao. ¿De verdad? Eso es genial, genial. Vale. Gracias. Adiós. El doctor Shao me dijo que encontró un fondo benéfico
que puede pagar parte de los gastos de Xiaoman. Pediré prestado algo de dinero a mis padres. Xiaoman puede salvarse. ¡Te lo dije! No has sufrido en vano hoy. ¡De verdad! Estoy dispuesto a barrer el suelo durante muchos más días. Hoy es entrenamiento de campo. Hoy es entrenamiento de campo. Cada grupo tendrá. Estoy cooperando contigo. Ahora la gente que nombre. Ahora las personas que nombre. Formad en grupos. Aquí. Aquí. Gongning. Aquí. Guangzhou. Aquí. 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 Li Xingyuan. Ye Anki. Aquí. Todos ustedes. ¡Atención! A la derecha. Alinearse. Vista al frente. Ya descanso. Atención. Ya. A la derecha. Giro. Adelante. Marchen.